Debemos recordar antes que nada que son los grupos vulnerables los que son definitivamente víctimas de todos estos actos de violencia. Hablamos actos de violencia como violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, abuso sexual y etcétera. ¿A qué me refiero con grupos vulnerables? Me refiero a niñas, niños, adolescentes, me refiero a mujeres, me refiero a adultos mayores, me refiero a personas con discapacidad. En realidad y efectivamente la pandemia nos ha demostrado que nosotros no habíamos tenido valores fundamentados, nos ha demostrado que no hemos aprendido a vivir en familia, nos ha demostrado esa impotencia de probablemente no conseguir los recursos económicos suficientes para solventar una familia, ¿no? No puede haber un resultado tal como niños muertos o niños violados ante cualquier cosa que nosotros podamos vivir dentro de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Es importante también recordar que lo que siempre digo, ¿no es cierto? La lucha contra la violencia no solamente es de servidoras y servidores públicos, sino de la sociedad. Si hay algo positivo que yo tengo que mencionar, porque de todo también tenemos que ver las cosas positivas, es que ahora la gente ya denuncian violencia psicológica, ya denuncia insultos, ya denuncia amedrentamiento, ya denuncia violencia física, y eso es muy positivo. Ya no aguantamos la violencia, ¿no es cierto? Como mujeres, como adultos mayores, como niños que son efectivamente los más vulnerables de todos los grupos que yo acabo de mencionar. Las niñas y los niños son... A ver, mire, la pregunta que usted me hace es como preguntarme quién fue primero, el huevo o la gallina. Definitivamente. Y mil disculpas que haga esta analogía. De verdad lo siento mucho. No quiero que se me tome a mal. Pero yo voy a hablar como servidora pública y también voy a hablar como ciudadano. Tenemos que recordar que hay leyes y normativas. Hay leyes que nos dictan que definitivamente los niños no deberían hacerse cargo de sus hermanos menores, que los niños no deberían estar trabajando en las calles, que los niños no deberían estar apoyando a la economía familiar, por muy desgastante que sea esto y por muchos hermanos que haya, y porque la sociedad lamentablemente nos llama a reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? No hay economía y tampoco hay mucho trabajo fijo, ¿verdad? Que ampara a nuestras niñas, niños y adolescentes, que es la 548. Tenemos leyes a favor de las mujeres, leyes a favor de adultos mayores, leyes a favor de personas con discapacidad. Pero lamentablemente en el diario vivir, el pensamiento cambia, ¿no ven? La realidad cambia. Porque ¿qué pasa con las familias monoparentales? ¿Qué pasa si solamente es la madre la que tiene que llevar la economía, que dar de comer a los hijos? ¿Qué hago? ¿Saco a mis hijos a trabajar conmigo siendo que estamos viviendo en pandemia, en cuarentena y con enfermedad? ¿Cuán difícil es para una madre trabajar con el hijo a cuestas? Se te duplica, se te triplica, ¿no es cierto? Porque ¿qué vas a atender? ¿Tu venta? ¿Tu pequeño negocito? ¿O vas a atender a tus hijos? Que la hemos vivido no solamente en esta pequeñita que ha sido víctima de este terrible acontecer, sino también en todas las familias de nuestras mujeres bolivianas y nuestra propia realidad. Tenemos que entender que como madres tenemos que ser muchísimo más cuidadosas, efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tendré que salir a la calle a ganarme los pesos, tendré que dejarlos encerrados. Las llaves que yo tenga que ponerle no serán suficientes. Que alguien de muy confianza me los vea, porque ahora ya ni siquiera hay confianza, ni siquiera puedo tener confianza en alguien más. Y de verdad, ¿qué hago? De verdad se los digo, ¿qué hago? Es una respuesta que yo no la tengo, porque nuestra sociedad misma ha cambiado. Nuestra idea y pensamiento de lo que es tener varios hijos, cuidarse, educación sexual, han cambiado. Nuestra idea ha cambiado, el mundo ha cambiado, nuestra sociedad ha cambiado. Como les digo, si bien ahora la gente denuncia, somos muy pocos los que de verdad accionamos y apoyamos y tenemos objetividad al momento de decir las cosas.